tal? Dios lo bendiga. Amén. Buenas noches. ¿También ahí? Sí, sí, habla otro poquito, era que tenía como un retorno, pero... ¿Me escuchan mejor? Excelente, excelente. Listo, Excelente, perfecto. no hay problema, mi hermano. Como un Entonces, cañón. vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26. Hechos 18, capítulo 18, versos 24 al 26. Amén. Amén. La voy a leer acá en esta traducción que es la lenguaje actual. Dice, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día, Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Y ese tema es la forma correcta de hablarle de Cristo a un inconverso, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos pasos que nos van a ayudar basándonos en este y otros pasajes. Vamos a ver una manera correcta, ¿sí? Para que nosotros podamos entender y como tener un criterio propio de saber si estoy o no estoy preparado para hablarle a un inconverso, hablarle a una persona que tal vez no se ha arrepentido de sus pecados para que confiese a Cristo, se arrepienta de sus pecados y pueda obtener la vida eterna. Y el primer punto que quiero tratar esta noche es que debemos conocer bien el Evangelio. Si miramos en el pasaje que acabamos de leer, Apolos tenía muy buenas intenciones y tal vez talentos, habilidades, dones para hablar del Señor, a donde él fuera, y tenía la pasión y lo estaba haciendo, ¿sí? Yendo de un lado a otro para anunciar al Señor. Pero lo que sucede es que él no conocía a plenitud el mensaje de Cristo. Conocía una parte. Y así nos puede pasar a nosotros. Conocemos una parte y nos emocionamos y tal, pero para hacer un trabajo bien hay que saber hacerlo bien. ¿Sí? Si su trabajo es conducir un vehículo, ¿sí? Porque tiene que llevar cosas de un lado a otro, no es suficiente con que usted sepa las partes del vehículo y que se enciende al meter la llave en el switch y ya. Hay que aprender mucho más para poder hacer que ese vehículo se mueva y ¿sí? Para sortear
una persona que de pronto lo cierra, ¿sí? Para saber cuándo debe parar, cómo interpretar las señales de tránsito, cómo parquearse, son muchas cosas. Entonces, si uno sabe cierta parte, pero no sabe el resto, pues no va a hacer su trabajo bien, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de que nosotros tengamos en claro completamente el mensaje del Evangelio. Eso no es como que Cristo nació, murió, resucitó y está en el cielo y algún día va a venir por mí. Ahí faltan cosas. ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué predicó? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Qué está haciendo en el cielo? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Cómo se ve desde el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Hacia dónde apunta todo? Hay que conocerlo de una manera global, general, para poder entender a fondo de qué se trata y qué es lo que yo le voy a contar a esa persona. ¿Sí? Porque qué tal un médico que quiere recetar y que se hizo médico porque quiere ayudar a la gente que está enferma de X enfermedad, pero el hombre solo hizo hasta quinto semestre. O se graduó pero nunca ejerció. Y un día se encontró a alguien que estaba enfermo de eso y a recetar, no. Si me hago entender, o sea, no está completo. Lo mismo que si nosotros decimos, no, es que Dios, cuando usted va a evangelizar, no es que Cristo lo ama. Ajá, y eso no va a hacer que la persona cambie. Ahí usted no está siendo efectivo en la labor que lo mandaron a hacer. ¿Sí? Cristo lo ama y él quiere perdonar sus pecados. ¿Cuáles pecados? Yo soy buena persona. ¿Qué va a responder a eso, mi hermano? Entonces, es difícil, ¿sí? Es difícil querer hacer el trabajo bien hecho con menos de la mitad de las herramientas. No. Entonces, mi invitación como primer punto es que conozcamos bien el Evangelio, que podamos ver a Cristo desde el comienzo de la Biblia, ¿sí? Para que podamos enseñar el Evangelio de una manera integral, ¿sí? ¿Por qué desde el Génesis apunta al Evangelio? ¿Por qué pasan las cosas que pasan en Apocalipsis? ¿Qué tienen que ver con el Evangelio? ¿Por qué vino Cristo? ¿Cómo se conecta todo el libro? ¿Cómo si hay una persona que está leyendo la Biblia y tiene preguntas, ¿usted qué hace? ¿La lleva donde el pastor para que el pastor se encargue de las 300,000 preguntas que tiene? La ayuda más inmediata que tiene es usted. Si usted conoce el Evangelio a profundidad, usted le puede hablar a la persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomarnos en serio el estudio de la Biblia y decir, ok, aquí tengo que ver desde el comienzo hasta el final, de tapa a tapa, no leerla por decir, yo he leído 15 veces la Biblia de tapa a tapa. No, no es una competencia. Es un ejercicio que tenemos que hacer para entender de qué se trata todo el libro, qué es lo que Dios ha estado haciendo desde el inicio de los tiempos en el Edén hasta cuando ya se termine todo y se establezca del todo el reino. Toda esa historia tenemos que conocer la profundidad para poder transmitirla. Porque uno cuando recién se convierte, mejor dicho, está encendido, pero muy bonito su fuego, muy bonita su emoción y todo, pero no sabe nada. Entonces,
Puede irse, sí, que vamos a hacer jornadas de evangelización y el nuevo se enciende y dice, listo, yo quiero ir y tal. Bueno, vamos a ver cómo queda después de que no pueda responderle a las preguntas de la gente común y silvestre. Que no se pueda ganar ni un alma. Vuelve desanimado, vuelve triste, vuelve acongojado, porque no conoce lo que está hablando. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, ya después de haber estado durante años, nos dimos cuenta que a uno le vienen a enseñar parte de lo que debería saber al comienzo, cuando usted ya lleva por ahí 10 o 12 años en la iglesia. No. Eso de los fundamentos de la iglesia, cómo empezó la iglesia primitiva, la reforma, todo eso se lo tienen que haber enseñado desde el comienzo, no al final. No cuando ya lleva 10, 15, 20, no, enséñeselo al comienzo. Para que usted tenga con ese fuego del primer amor y de esa emoción, usted sepa en qué se está metiendo. Y sepa cuando la gente del trabajo, del estudio, de su alrededor, su familia, le pregunten, bueno, dice la palabra que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces tenemos que ponernos serios en el asunto de estudiar. ¿Me hago entender? Eso como primer punto. El segundo punto que quiero que veamos esta noche de los 7 de hoy es sentir compasión por los perdidos. Y esto lo baso en 1 Corintios 3. Que usted puede tener todos los dones, usted puede dar la profecía, usted puede hacer, ¿sí? Como la gente que se cree espiritualoide en las iglesias, que no se pierden un culto, que sirven en todos los espacios que hay en la iglesia, que están más ocupados que un Transmilenio en hora pico, pero pues lo hacen es como por figurar, porque lo vean, por ganar un lugar, como por... ¿Sí? Pero usted no lo está haciendo por amor. Usted no lo está haciendo porque ama a la gente que le quiere servir. Usted quiere es porque lo vean, porque lo halaguen, porque digan, uy, ese hermanito como sirve de harto, mejor dicho, es súper entregado. Cuando empieza a sentir que nadie le da las gracias, y cuando usted está tal vez en necesidad, nadie de esa gente a la que usted quiere impresionar, nadie le ayuda. Usted empiece a ver esa clase de cosas, entonces dígame, ¿de qué le va a servir toda esa matadera de estar allá metido en todo y querer aparecer en todo y estar haciendo de todo? Solamente por ego, por vanagloriarse, por no. Si usted quiere hacer eso es por compasión, porque usted ama a las personas a las que va a servir. Y uno de esos servicios es ganar almas. ¿Sí? Y si usted no tiene ese amor en el corazón, porque usted estuvo un día en el sitio donde están esas personas, usted no conocía el evangelio, usted estaba perdido, usted estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces usted no se puede sentir superior ahora que conoce a Cristo, que tiene la salvación, que no. Usted y yo fuimos sacados de lo vil y menospreciado. Entonces no vengamos a creernos más que los demás. Todos somos polvo y al polvo vamos a volver. Y mientras tengamos el aliento de vida, lo que tenemos que hacer es servir a Dios y servir al prójimo. Entonces esa compasión, ese amor por el perdido es el que tiene que habitar en nosotros para poder evangelizar de una manera correcta.
Pues vayamos examinando a medida que vamos viendo los puntos para que entendamos de qué se trata de evangelizar. No es ir a gastar saliva un día que salimos con los hermanos, cada mes, cada 2 meses. No, esto va mucho más allá. Tercero, entender que todos tenemos un ministerio. Sí, hermano. Aunque usted no lo crea, todos tenemos un ministerio. Es que yo pensé que solo el ministerio era la gente de la alabanza o el pastor o los que interceden allá. Yo no, yo simplemente voy a la iglesia y abro la Biblia, digo amén y me voy. Usted, desde que aceptó al Señor, si se convirtió verdaderamente, usted tiene un ministerio. Aunque usted no lo crea. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Dice la palabra que tenemos ese ministerio, nos fue confiado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Entonces, primero es que entendamos esto. Ahora, ese no es un ministerio para reconocimiento, para fama, para que me tomen fotos, para pasarme por los pasillos secretos de la iglesia, para andar en carro blindado, para viajar el mundo en avión privado, en jet, primera clase. No, de eso no se trata. Entonces, dado el hecho de que todos tenemos ese ministerio, lo que estamos teniendo que ver en este momento es que predicar el evangelio es un mandamiento, no una opción. O sea, cuando el Señor los dijo en Mateo 28, 19, 20 y Marcos 16, 15, Él dijo fue, vayan y hagan discípulos. Ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos. En ningún lado de ese relato yo veo que diga, si amaneció bien, como animado, entonces hágalo. Si lo invitaron y usted estaba como con ganas, como que estaba alentadito, vaya. No, de eso no se trata. La palabra está en imperativo. Los verbos están en imperativo, entonces está diciendo, vaya y haga. Ya, dado que tenemos un ministerio, es decir, tenemos como ¿cómo lo puedo explicar? Tenemos como la forma de hacerlo, ¿sí? Y tenemos el mandamiento para hacer eso, pues todo está dado para ir a hacer lo que nos mandaron a hacer. Cuando uno va a hacer un trabajo en una empresa, a usted le dan todos los implementos, sitio de trabajo, todo lo que necesite, ¿sí? Todas las herramientas para que usted pueda desempeñar su trabajo. Entonces, le dan el trabajo y le dan las herramientas para hacerlo. Asimismo tenemos el ministerio y tenemos el trabajo que hay que hacer. Usted tiene que hacer esto. ¿Sí? Está el ministerio y la herramienta. ¿Sí? Es como el sitio de trabajo. Y cuando el Señor da la orden es lo que uno tiene que hacer en ese puesto de trabajo. Entonces, de eso se trata. De hacer ese trabajo. Entender que es un trabajo, que no es una opción, es un mandamiento. Cuarto, tener convicción de que lo que predico es la verdad. Muchas veces la gente se cohíbe de predicar porque en el fondo no están convencidos de que lo que van a predicar es la verdad. Y eso es una consecuencia del primer punto. No conoce lo que va a predicar, entonces en el fondo no está convencido de que eso sea cierto.
y por eso duda. Si la persona estuviera totalmente convencida de que lo que dice es la verdad, cero dudas, vamos allá, lo hace, ¿sí? Lo va a hacer de una manera casi que automática, porque mire, tiene las herramientas, tiene el trabajo, está convencido. Imagínese a una persona con todo eso y el fuego del primer amor, papi, una herramienta brutal en las manos del Señor, pero haciendo las cosas en el orden correcto, haciendo las cosas con el fuego, la pasión del primer amor, pero con la instrucción, metiendo la mente en el asunto. No es que abro la Biblia así, y el pastor leyó yo también lo leí, la cerré, el pastor lo interpretó como quiso, me predicó lo que quiso, y yo amén, aplausos, tal, lloro y la vaina, y me voy. No, eso pues vale como para el domingo, pero ¿y el resto de días qué? Si usted tiene que escudriñar la palabra, mirar qué es lo que le está predicando su pastor, si es de acuerdo a la Biblia, o si está usando la Biblia a su acomodo. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que interpretar, ¿sí? Ya nos dimos cuenta en el tiempo de pandemia que era prácticamente la Biblia y uno, nada más. ¿Sí? Y nuestra relación con Dios era como que Dios, la oración, la Biblia y yo y... No, ¿y el pastor dónde está? No, en su casa. Déjelo tranquilo. Tiene que cuidarse. Entonces, que usted dejó, mientras estuvo esos 2 años ahí, usted dejó la Biblia por allá botada y era muerto de miedo mirando el noticiero ahí comiéndose las uñas. Y... No es que usted es cristiano. O sea, tenemos que saber en lo que estamos creyendo. Quinto, tener claro que el que convence es el Espíritu Santo. Uf, esta es, pero vital. Porque hay gente que se le monta, o sea, en el sentido figurado, que se le monta a la persona y dele, y dele, y dele, y sermonela, y sermonela, y dele, y una vaina, y otra, y otra, y otra. Y lo que está haciendo es tratando de convencerla por medios humanos. Puro sermón y puro dele y dele. Usted no lo va a convencer. Su tarea no es esa. Usted dice las cosas, dice la verdad, transmite el mensaje como es. Punto. Su tarea no es convencer a la gente. Usted tiene que anunciar el mensaje. Fin de la historia. El Espíritu Santo, por eso vino en Pentecostés a la iglesia, era la herramienta para que el mensaje que ellos iban a hablar, la gente lo pudiera entender y los pudiera convencer. Y por medio de ese convencimiento de pecado, justicia y de juicio, entonces venía el arrepentimiento en cada persona que lo escuchara, según fuera el sentir en el corazón, según el accionar del Espíritu Santo. Entonces usted no se mate ahí. Muchas veces en varios trabajos a mí me decían eso. A veces me ponía en cierta labor dele y maten, y a mí me decían, no se mate, haga esto así sencillo. Y yo voy a tratar. Y de verdad uno hacía la labor como más fácil, más llevadera, porque uno se relajaba y no podía hacer la misma tarea de una manera más sencilla y sin matarse. Entonces haga caso de este consejo, no se mate. Usted haga lo que depende de usted, que el Espíritu Santo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Dónde empieza su trabajo?
Sexto, porque ya se nos está agotando el tiempo. Vivir en comunión permanente con Dios. Totalmente cierto. Tenemos que tener esa comunión permanente. Y es esa dependencia, ese necesitar de estar alimentado. Era como Elías cuando estaba en el arroyo. Tenía que estar ahí para beber porque pues, era un tiempo de sequía. Y el agua es vital para el ser humano. Tenía que estar ahí pegado a la fuente, al arroyo para beber, ¿no? Pues así, como si fuera un oasis en el desierto, así tenemos que estar nosotros pegados a la fuente. La fuente es Dios. Pues nuestra comunión tiene que ser así. Ahora, nadie dice que usted tenga que estar de rodillas ahí todo el tiempo, todo el día, no, porque usted tiene cosas que hacer. Pero mentalmente, según los desafíos que se vayan presentando en el día, usted pidiendo ayuda, pidiendo guía, pidiendo dirección, ¿sí? Dando gracias a Dios, adorándolo, glorificándolo. Así nadie lo oiga. De hecho, dice el Señor que cuando uno hace las oraciones y las cosas en privado, es mucho mejor porque Él lo recompensa a uno en público. ¿Sí? Entonces tenemos que guardar y proteger mucho esa comunión con Dios. Y séptimo, entender que yo soy un mensajero, no soy el mensaje. Entonces no se entristezca, no se sienta mal, no se echa la pena, no entre en depresión o ansiedad o ataque de pánico porque alguien le dijo, alguien lo rechazó o lo miró mal o lo trató mal cuando lo fue a evangelizar. No importa, relájese. Están rechazando el mensaje, no al mensajero. Sí, entonces eso es una convicción que se nos tiene que quedar en la mente. Tenemos que estar tranquilos. Nuestro trabajo es uno y solamente uno: anunciar las buenas nuevas, hacer discípulos. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y también dice la palabra que no todos se van a salvar. Pues uno va con la mejor intención y no le dicen que uno haga el trabajo, listo, uno va y lo hace. Pero pues relájense, o sea, no se cargue con eso porque es una carga demasiado pesada para llevarla. Tenemos que tener esa calma y esa tranquilidad y ese entendimiento, listo. Yo voy, hago mi trabajo y ya. Yo hice lo que dependía de mí, ya el Señor se encargará de hacer el resto. Si Él se tiene que salvar, pues se salvará. El Espíritu Santo lo inquietará ya de pronto en la noche, en alguna situación que se le presente. Ahí va a ver el Señor obrando y conmoviendo su corazón y tal. Ya es el trato de Dios con la persona. No se mate, no se echa la tristeza, no, o sea, cortar las venas, no, relájese, haga su trabajo hasta donde usted tiene permitido y listo. Fin del comunicado. Entonces los invito a que tengamos estos 7 puntos muy claros, así de, como los tuve que pasar como muy de rapidez porque como las reuniones ahora se acaban a la hora. Entonces, pues, quería que tuviéramos estos puntos como muy claros, que los podamos entender de una manera mucho más clara y los tengamos más presentes, porque hacer la gran comisión es muy importante. Es un mandamiento importante y es la razón principal del nacimiento de la iglesia. Pero no tenemos que afligirnos o echarnos a la pena o sobrecargarnos o no irnos a los excesos en ninguna área de esos 7 puntos, sino que tener presente nosotros que nosotros llegamos hasta un punto. Somos instrumentos. No podemos querer que un violín suene como la guitarra eléctrica, no. Cada uno suena de acuerdo a cómo fue diseñado y tiene unos límites.
Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y llegamos hasta un punto. Y listo. ¿Ya? Relájese. No se estrese, no, tranquilo. Descanse en el Señor. Haga su parte y Dios va a hacer la suya. Y de hecho, dice la palabra que siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que nos mandan. Entonces, quiero que nos llevemos esto para tenerlo muy presente. Vamos a orar en esta hora para darle gloria al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener estos 7 puntos muy presentes, Señor. Que podamos entender cuál es nuestro lugar. Podamos entender que somos vasijas de barro. Que la excelencia del poder es tuya y no nuestra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu bondad y tu misericordia se reflejan en habernos escogido para hacer esa gran comisión. Somos barro, somos imperfectos, somos muchas veces infieles, pero Señor, tú tienes misericordia y nos quieres usar como instrumentos. Ayúdanos a ser más efectivos para poder predicar tu palabra, Señor. De manera que seamos útiles y que tu palabra, Señor, crezca y pueda ser llevada de una manera más eficaz y eficiente a todos los rincones de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.